Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:33 minutos, 6:33 en las Islas Canarias. Buenos días, don Daniel Ortega, el bueno. ¿Qué tal? Buenos días, don Luis. Muy bien. He de decir que me gusta esta presentación y sé de primera mano que a nuestros oyentes también. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30. La investigación sobre el rescate de Plus Ultra continúa sumando nuevos episodios. La SEPI habría eliminado documentación relacionada con la ayuda pública concedida a la aerolínea después de iniciarse la investigación judicial del caso. La policía señala que parte de la documentación aportada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales contenía carpetas vacías, archivos dañados y correos electrónicos incompletos. Los agentes aseguran que faltan documentos considerados relevantes para esclarecer cómo se aprobó el rescate millonario a Plus Ultra durante la pandemia. Según el citado informe policial, las diferencias detectadas entre las distintas remesas de documentación enviadas por la SEPI han incrementado las sospechas sobre una posible destrucción de pruebas. Todo ello en plena investigación judicial sobre presuntas irregularidades y tráfico de influencias en torno al rescate de la compañía aérea. Bueno, esta es una de las noticias que he de decir que me resultan incomprensibles. Que en los informes policiales se diga que se pidió información a la SEPI sobre un rescate público de 53 millones de euros y que la SEPI entregó pues una documentación parcial donde había carpetas vacías, donde había archivos que no se podían leer, etcétera, pues es algo que no termino de entender. Si hay una investigación policial, existe obligación por parte de los poderes públicos de entregar la documentación existente, documentación que existe la obligación de preservar. Evidentemente, si se ha invertido dinero público en un rescate ultramillonario, pues todos los papeles correspondientes tienen que estar a buen recaudo. Todos los papeles, no solo del acto administrativo, sino también de todas las deliberaciones que han conducido a tomar la decisión. Y si hay alguna autoridad u organismo que no entrega la documentación correspondiente, lo que no entiendo es que esta noticia no esté acompañada de otra que informe de la detención de los responsables de esa destrucción u ocultación de pruebas, ¿no? Vamos, yo pensaba que destruir u ocultar pruebas es un delito en nuestro ordenamiento jurídico, entonces no entiendo cómo es posible que esto pueda aparecer como noticia. Vamos, entiendo que la secuencia de acontecimientos hubiera debido ser: oiga, deme la documentación del rescate, pues tome, aquí tiene una basurilla. Oiga, que me dé la documentación del rescate o emito una orden de detención, usted verá. Y entonces habrían entregado la información del rescate. No sé, hay algo que se me escapa. ¿Cómo es posible que se entregue, que se borre o se destruya o se oculte información del rescate y no estén imputados ya los responsables? No sé, no lo entiendo. Bueno, ayer Kake Minuesa volvió a poner de manifiesto la indignidad de lo que está sucediendo con la liberación de los etarras más sanguinarios en un reportaje para OK Diario. Escuchen. El periodista Kake Minuesa, en una investigación para OK Diario, se enfrentó al exjefe de Kantauri, actualmente en régimen de semilibertad. El dirigente etarra fue localizado en Pamplona mientras se desplazaba libremente por la ciudad, pese a las condiciones impuestas por instituciones penitenciarias. Kantauri, condenado por una veintena de asesinatos, entre ellos el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, evitó responder sobre sus crímenes y rechazó pedir perdón a las víctimas durante el encuentro con el periodista. Según el reportaje, difundió también en el canal de YouTube de Kake Minuesa
El exdirigente terrorista abandonó rápidamente el lugar en un patinete eléctrico y llegó a forcejear con el reportero en el portal de su vivienda. La investigación sostiene además que el exjefe etarra podría estar incumpliendo las condiciones de su semilibertad al no realizar los trabajos obligatorios fijados por las instituciones penitenciarias. No creo que la noticia sorprenda a nadie. El Partido Socialista, junto con el PNV y de acuerdo con Bildu, pues están poniendo uno tras otro en la calle a todos los etarras más sanguinarios, entre ellos pues este que protagonizaba la escena con Kake Minuesa, Kantauri. Se entregó la gestión de prisiones al PNV como mecanismo para que fuera el gobierno vasco, formado por PNV y PSOE, el que se encargara de ir concediendo de forma, a mi juicio, absolutamente fraudulenta la libertad condicional a todos los etarras, por supuesto sin que se hayan arrepentido de sus asesinatos y sin que hayan colaborado con la justicia para esclarecer los asesinatos aún no esclarecidos, más de 300. Y eso a pesar de que la ley exige ambas condiciones para que alguien pueda beneficiarse de este tipo de medidas. Exige la ley que uno pida perdón a las víctimas, pero perdón real, no una mera carta formulario. Y segundo, que se colabore en el esclarecimiento de los casos no esclarecidos. Nada de eso se está cumpliendo. Se está poniendo en la calle a los etarras, en algunos casos con condiciones realmente indignantes, como bueno, que haga unos trabajos para la comunidad, que resulta que tampoco ni siquiera cumplen. Y estos asesinos con los que gobierna Sánchez, pues ahora se pasean por el País Vasco como Pedro por su casa. Sus víctimas ya no pueden, están en el cementerio. Los familiares de sus víctimas, muchos de ellos, han tenido que huir del País Vasco. Tampoco pueden pasearse por las calles del País Vasco en libertad. Los asesinos etarras sí se están paseando. Lo que pasa es que no es algo de lo que me guste hablar, y no es algo de lo que me gusta hablar porque en realidad aquí ha fallado todo el mundo, salvo muy poquitos que en su día intentamos parar el proceso. El resto miró para otro lado. Por supuesto, Zapatero fue el que sacó adelante todo este proceso y por eso, pues si le veo en la cárcel, me alegraré acordándome de todo el sufrimiento a las víctimas y la traición a los españoles con el tema de ETA. Pero no es solo Zapatero. Me estoy acordando de toda aquella gente pues que mientras hacía eso Zapatero protestaban. Y cuando luego Rajoy llegó con mayoría absoluta del PP al poder y continuó con el proceso de rendición ante ETA, se callaron como pilinguis. Bueno, pues esto, ¿qué pasa? Que los asesinos de ETA estén riéndose en la calle de sus víctimas, también es culpa vuestra, de los que no alzasteis la voz cuando el que prolongó el proceso que Zapatero había iniciado fue un señor del PP llamado Mariano Rajoy. Como era del PP, entonces toda la indignación que sentíais antes contra Zapatero, de repente desapareció. Pues chicos, miraos al espejo y decir, ¿cómo ayudé yo a que ahora los etarras asesinos estén riéndose de sus víctimas? Porque ayudaste, querido. Cuando saliste contra Zapatero y dejaste de salir en cuanto Rajoy fue el que tomó el testigo de Zapatero, ayudaste a que al final ETA ganara. ¿Qué le vamos a hacer? Yo puedo decir que me opuse a la rendición ante ETA cuando estaba Zapatero y me opuse a la rendición ante ETA cuando estaba Rajoy. ¿Tú lo puedes decir? No. Pues mala suerte, chaval. Haber decidido mejor, haber decidido ser coherente. Bueno,
nuevo intento de atentado contra Trump. Un intento un tanto... Pues ¿cómo calificarlo? No es el típico intento de atentado contra un presidente, sino más bien un exabrupto. Pero de nuevo se muestra cómo determinadas campañas de criminalización, pues al final lo que hacen es activar a todo tipo de piraos, porque en este caso sí parece que era un absoluto pirao. Abrió fuego contra la Casa Blanca y pues acabó siendo abatido. Escuchen. Nuevo incidente de seguridad en las inmediaciones de la Casa Blanca tras un tiroteo protagonizado por Nasir Best, un hombre que aseguraba ser Jesucristo en distintas publicaciones previas al ataque. El sospechoso llegó hasta el punto de control ubicado en la calle 17 y abrió fuego contra los agentes del servicio secreto que custodiaban la zona. Finalmente lograron abatirlo y el sospechoso murió posteriormente mientras era trasladado al hospital George Washington. Este incidente ya se suma a una larga lista de ataques. El pasado abril, un hombre armado irrumpió en un control de seguridad durante una gala a la que asistía Trump, mientras que en julio de 2024, el entonces candidato republicano resultó herido en la oreja durante un atentado en un mitin en Pensilvania. Un nuevo episodio que vuelve a poner en el foco la seguridad presidencial y el creciente clima de tensión política en Estados Unidos. Bueno, pues en este caso no creo que quepa haber así conspiraciones muy elaboradas después de este intento. En este caso sí que parece que era más bien alguien bastante desequilibrado. Pero el caso es que este tipo de comportamientos se ve alentado por la permanente campaña de odio contra Trump, alimentada pues desde la prensa progre de izquierda y de derecha. Ustedes ponen cualquier cadena de televisión, con muy poquitas excepciones en Occidente, y es un continuo presentar a Trump como si fuera a la vez el hijo de Mussolini, el mayor tonto del mundo y un pirao. Y por supuesto, un potencial asesino. Trump encarna todos los males. No tiene ninguna faceta de su personalidad positiva, todas son negativas. Y claro, cuando se presenta a Trump sistemáticamente como un monstruo, que es lo que hacen los medios de comunicación progres a izquierda y derecha, pues entonces justifican el odio a Trump. Y eso tiene influencia sobre dos tipos de personas. Unas, las ideologizadas que dicen hay que eliminar a este tío, y otras las piradas. El caso anterior, el intento de atentado en la cena anual de corresponsales, pues era de una persona ideologizada. Este parece que es un simple pirao. Pero ambos tipos de personas se movilizan por un mismo discurso. Por supuesto, Trump no es un fascista, no es un peligro para la democracia, no tiene un pelo de tonto y antes bien es al contrario. Quienes son un peligro para la democracia son los que tienen enfrente, porque son los que se dedican a robar el dinero público y con eso manipular a la sociedad a través de los medios de comunicación para poder seguir robando dinero público. Vamos, esquema Zapatero. Zapatero no es más que un ejemplo pues un poco bobo de lo que es un comportamiento habitual entre la progresía occidental. Lo de revestirse de grandes principios, por supuesto falsos, simplemente para, con esos principios falsos, tapar la mano que está trincando en la caja todo lo que puede. Y contra eso es contra lo que lucha un Trump. Y por supuesto, quienes viven de ese saqueo a los ciudadanos, pues lógicamente reaccionan con furia y con propaganda contra Trump, porque necesitan preservar su negocio. Viven como curas
Ya sé que la frase es falsa, porque ya quisieran los pobres curas tener una vida regalada. En muchos casos es todo lo contrario. Bueno, viven como pachas. Y claro, llega alguien como Trump y les quiere quitar el chollo. Y hombre, pues vamos, hay gente que mata por mucho menos dinero del que todos estos mangantes cobran. Mangantes de la política y de los medios, los que están intentando de todas las formas posibles mantener viva la estructura de extorsión social de la que viven estupendamente y sin la cual pues tendrían que ponerse, yo que sé, a repartir hamburguesas. Bueno, ojo a esta idea de los franceses. Dice el ministro de Justicia francés que se están planteando prohibir la inmigración legal a Francia completamente durante 3 años porque ya no cabe más gente. Escuchen. El ministro de Justicia francés ha propuesto suspender prácticamente toda la inmigración legal en Francia durante un periodo de 3 años al considerar que el país ha llegado al límite de sus capacidades de integración y asimilación. La propuesta abre ya el debate migratorio de cara a las elecciones presidenciales francesas del 2027. El actual ministro plantea endurecer de forma notable la política migratoria francesa, incluyendo restricciones al reagrupamiento familiar y una reforma constitucional que permita fijar cuotas migratorias más estrictas, pero reconoce que no dispone ahora mismo de apoyos suficientes para sacar adelante estas medidas y considera que será uno de los grandes asuntos políticos en los próximos años. Las declaraciones reflejan además el discurso defendido desde hace años por el Partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen, un debate que vuelve a situar la inmigración y la seguridad en el centro de la política francesa a medida que se acerca la carrera presidencial. Bueno, o sea, que hay que restringir, hay que cortar a cero la inmigración a Francia porque ya se ha superado la capacidad de integración que el país tiene. Esto enlaza muy bien con la noticia que decía antes. ¿Recuerdan ustedes hace... Caramba, todavía no se ha cumplido ni año y medio. Hace año y medio, cuando llega Trump a la Casa Blanca, una de las primeras cosas que hace es precisamente cortar el tema migratorio. Es decir, se acabó, no entra más gente. Es más, vamos a tratar de enviar gente de vuelta a sus países de origen, los inmigrantes ilegales que hacen aquí. Han entrado ilegalmente a su país de origen y que traten de entrar por la vía normal. Trump no quería cortar la inmigración legal, lo que quería era cortarla ilegal. ¿Cuál fue la reacción de los medios progres de derechas y de izquierdas en todo Occidente? ¿Cuál fue la reacción de los partidos progres de derechas y de izquierdas en todo Occidente? Pues hombre, insultar a Trump de la mañana a la noche, fíjate, Hasta la Iglesia Católica puso a parir a Trump, fíjate, se quiere cortar el flujo migratorio, la pobre gente que viene, patatín patatán. Bueno, pues ahora Francia, el ministro de Justicia del actual gobierno francés, es decir, Macron, es decir, el centro centrado, es decir, el partido progre por excelencia en Francia, quiere ir más allá que Trump. Quiere cortar también la inmigración legal. ¿Se habrán hecho trampistas? ¿Van a reaccionar los medios poniendo a este ministro de Justicia francés del gobierno de Macron a parir, como ponen a parir a Trump? ¿Se pronunciará la Iglesia Católica francesa contra el ministro de Justicia francés por decir estas cosas? ¿Qué dirá el PP aquí? ¿Qué dirá el PSOE aquí? ¿Pondrán verde a Macron por querer ir más lejos que Trump? ¿Por qué hace esto el ministro de Justicia francés de Macron? Pues muy sencillo. Porque yo no sé si la capacidad de integración de Francia se ha visto sobrepasada.
Lo que sí sé que se ha visto sobrepasado es el aguante de la gente. La gente está hasta más arriba de los pelos. La gente está hasta los mismísimos nísperos. Por cierto, el otro día me enviaron unos riquísimos nísperos desde Alicante. Es el aguante de la gente lo que se ha desbordado. ¿Y cómo se manifiesta eso? Pues se manifiesta en los votos. Y Francia se encamina hacia una victoria en las próximas presidenciales del partido de Marine Le Pen. Y Alemania se encamina hacia una mayoría absoluta en Sajonia de la AfD. Y en España Vox no para de crecer, en Portugal no para de crecer Chega. ¿Por qué? Porque la gente está harta. Y entonces, pues es cuando los políticos de los partidos no soberanistas reaccionan. No porque les importe la gente, no porque crean que la capacidad de integración de Francia ha sido desbordada. No, reaccionan simplemente diciendo: me quiere quitar el puesto la gente, me van a echar a patadas. Voy a tener que ponerme a trabajar para vivir, en lugar de seguir chupando de la teta pública mientras fastidio a los que pagan los impuestos para que yo chupe de la teta pública. Eso es lo único que les preocupa. Y deberíamos aprender, los españoles. Los políticos no rectifican mientras no ven en riesgo su poltrona. Cuando las encuestas les empiezan a decir: oye, que te vas por el sumidero, entonces es cuando empiezan a escuchar a la gente. Es triste, deberían escuchar a la gente desde el principio, deberían preocuparse. Oye, señor que vives en un barrio periférico de las grandes ciudades españolas, ¿cuáles son los problemas que tienen? Y escucharles y resolver esos problemas, ¿verdad? Pero les importan un bledo los problemas de la gente. Y solo se dignan a bajar del coche oficial para preguntarle al señor del barrio, cuando el señor del barrio y otros cuantos millones como él ponen en riesgo el puesto del político. Entonces sí, ya se preocupa, pero no porque se preocupe por los problemas de la gente, sino porque corre el peligro de perder su poltrona. Bueno, aunque sea por egoísmo, para no perder la poltrona, bien está que quieran hacer las cosas correctas. Ahora, esto de Francia me parece una parida. Lo que hay que cortar es la inmigración irregular. Y los que hayan entrado irregularmente, pues se ve caso por caso, y todo el que no interese, para su país de origen. Todo el que no se integre, todo el que no esté trabajando, etcétera, etcétera. Pero prohibir la inmigración legal, menuda estupidez, ¿no? ¿Será que es que a partir de ahora solo quieren recibir ilegales? Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar algunas de las noticias que ya están disponibles en la portada de la Gaceta. Una portada que viene marcada por las noticias que vamos conociendo sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ya saben que este fin de semana ha sido la noticia principal y este lunes va a seguir siéndolo. Vamos a ir desgranando todos los detalles de esos informes que se conocían el sábado por la tarde, pero además de esta noticia vamos a estar pendiente de otros temas, por ejemplo que Cataluña lidera los delitos violentos en España tras un mes marcado por asesinatos, apuñalamientos y enfrentamientos con armas de fuego. De Cataluña vamos a irnos hasta Madrid porque Sol, Pradolongo, San Diego y San Cristóbal son los barrios donde ya hay más residentes extranjeros que españoles. En algunos de esos barrios suponen ya más del 60% de la población. Y otra noticia en este caso, en el plano judicial, el Tribunal Supremo obliga al gobierno de Sánchez a informar sobre la aplicación de las quitas de deuda a Cuba y a Venezuela pactadas por España. Todos los detalles, como siempre, en gaceta.es. Y un apunte más, Francia plantea la posibilidad de suspender 3 años la entrada de inmigrantes. Dice el ministro del Interior que el país ha llegado al límite de sus capacidades de integración y asimilación. Es una entrevista que se publicaba en el Journal du Dimanche
y cuyos detalles van a poder leer en nuestra edición de hoy. Como siempre, les recordamos que tienen a su disposición nuestra sección de opinión hoy con Jesús Lainz, Iván Vélez y Carlos Esteban, y también les recomendamos la viñeta de la Iberosfera con Santi Orue. Hoy Pedro Sánchez y la sanidad son los protagonistas. Nada más, que tengan un muy feliz lunes. Les mandamos un saludo desde la redacción de La Gaceta. Muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.